constituyendo en la forma radical por el cual se fue sustituyendo pensamientos como el teocentrismo o el del Dios omnipresente. A una nueva estaría el antropocentrismo, con sus características como el del ser humano ya es el centro del universo. Esto dio las bases para que las civilizaciones europeas mejoraran los nuevos sistemas democráticos, el renacer de las ciencias, el mejoramiento de tecnología, los sistemas económicos, que ayudó a dar un salto del sistema feudal a uno en donde cada ciudadano por igual tendría independencia financiera y más libre acceso al racionalismo. De este modo, los factores anteriores ayudaron a que la arquitectura se le diera la importancia de ser considerada de nuevo una profesión que cambiaría en muchos aspectos, como la funcionalidad y el entorno urbano de las ciudades europeas, como se reitera partiendo desde la ciudad de Florencia. Antes de estar construido algún proyecto con su funcionalidad, se tomaba en cuenta los elementos en varios pasos, para que ésta cumpliera los estándares de una obra de arte, empezando por los caracteres proporcionales, aquellos que aplican las relaciones y la confirmación de detalles y el conjunto independiente de los medios. Eso sí, no pueden faltar los caracteres métricos, o sea, lo que contienen las medidas de ese tipo, que ayudan a contribuir en la forma de las figuras, finalizando con los caracteres físicos, aquellos que contienen los materiales con las cualidades en donde se disponga la grandeza de sus colores y su resistencia a los ambientes internos y externos. En las características de la arquitectura renacentista se evidenciaban los elementos que los asimilaba a la arquitectura clásica romana, creando una especie de fusión, con la finalidad de cambiar el destino de los edificios, como el de hacerlos más seculares, con formas simétricas, rectangulares y el cambio en la proporción de espacios. Además de esto, también se fundamentaban en las fachadas que debían ser simétricas en torno a su eje vertical, en donde los edificios domésticos son a menudo superados por una cornisa. En las columnas y pilastras se utilizan en orden las columnas en esta clasificación: las toscana, dórica, jónica, corintia y arcos compuestos. En las cúpulas se utilizaba con frecuencia tanto como una característica estructural muy grande que es visible desde el exterior, sin olvidar otros elementos como los arcos, las bóvedas, las ventanas y muros. Y en los planos debían ser cuadrados, de aspecto simétrico, en el que las proporciones se basan generalmente en un módulo. Los arquitectos que se destacaron en este movimiento por sus contribuciones en varias pautas creativas, como lo son Filippo Brunelleschi, quien trajo varias características de la arquitectura romana a su época y establecer los parámetros en distintas partes del continente europeo. El siguiente, Donato Bramante, quien estableció principios básicos en este tipo de arquitectura, como la secularidad, o sea, oponiéndose a la espiritualidad imperante a final de Edad Media, así como los estilos clásicos de la arquitectura romana. El arquitecto Giulio Romano se inspiró desde las épocas antiguas, modificando las decoraciones en los edificios y darle un toque especial a las pinturas y esculturas con elementos simétricos. Y por último, está Miguel Ángelo o Miguel Ángel, quien trabajó en la encarnación libre de elementos comunes de la antigüedad. El portafolio del autor incluye creaciones como la Cápula de San Pedro, la tumba de los médicos y el Capitolio de Roma. Partimos desde el orden cronológico y marcamos la etapa de la arquitectura renacentista, como lo es el Renacimiento inicial o la del Quattrocento, en el que se destaca el arquitecto Filippo Brunelleschi. Esto, y a pesar de ocupar otras profesiones, él realiza una arquitectura basada en los principios de medida, orden y proporción, o sea, que fue el avance de la primera etapa para estudiar en profundidad la arquitectura antigua, en donde desarrolló la perspectiva lineal, en la cual consiste en un proceso biométrico de proyección del espacio sobre una superficie plana, con ayuda de los puntos de fuga y la perspectiva matemática.
Entre sus obras se encuentra el Hospital de los Inocentes, la Iglesia de San Lorenzo y la Cúpula de Santa María de las Flores, en Florencia. Otro arquitecto representativo es Alberti, con obras como Santa María Novella y el Palacio de Rucellai. Renacimiento cinquecento floreció entre 1490 y 1527. En esta nueva etapa, las bases del arte son las matemáticas y sus aplicaciones como la perspectiva, proporción y simetría, en donde el artista reclama una valoración social más elevada. Ya no es un mecánico, sino un trabajador intelectual. La ciudad modelo cultural va a ser Roma, gracias a la actividad del papado por medio de las grandes figuras del arte, sobre todo con la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Un ejemplo de esta etapa del renacentismo arquitectónico es la Catedral de Santa María del Fiore, en donde presenta simetría arial en su planta y fachada, además de una planta en forma de cruz latina. La catedral es el resultado del trabajo que dio durante 6 siglos, desde 1216 hasta 1903, iniciado por Arnolfo di Cambio y Filippo Brunelleschi. Durante la construcción, la cúpula no tendría soporte central para sostener. Los materiales utilizados en la iglesia eran ladrillo, piedra, mármol, y en la cúpula contenía 8 vigas metálicas, y la complejidad con la que se debió colocar en esta época. Aún así, el edificio sigue un patrón constructivo simple y clásico. La gran cúpula destaca por su tamaño y su textura cerámica. El Renacimiento tardío o el manierismo es la consecuencia de un renacimiento clásico que está llevando a los arquitectos a ir en busca de elementos que les permitan renovar y desarrollar todas las habilidades y técnicas adquiridas durante el Renacimiento. Con esto, para dar un salto adelante hacia el barroco. Y una de sus principales fuentes de recuperación es el espíritu religioso en Europa. Un ejemplo de esto es la iglesia del Jesús, construida entre 1568 y 1584. Los arquitectos involucrados en la obra son Jacopo Vignola, Giacomo della Porta y Miguel Ángel. La iglesia contiene las siguientes características, como el que su ritmo no se repite, su frente está interrumpido y las pilastras corintias, o sea, las columnas que están adosadas en las fachadas, están en ambos pisos. La edificación contiene en su interior espacios muy largos que los de la cúpula principal. Además, las decoraciones más llamativas de la iglesia son las de las balaustradas con dibujos de diferentes figuras. El legado de la arquitectura renacentista es que se fue adaptando a cada momento y cambio conceptual de la historia, en la que vemos, por ejemplo, una visión más amplia del mundo con el comercio y la distribución de la riqueza. Estos cambios profundos de la sociedad en los siglos XIII y XIV son los que sentaron las bases para los arquitectos de nuestra época, como Le Corbusier y Joseph Ritwer. Muy bien, chicos. Bueno, entonces, haciendo síntesis de este periodo del Renacimiento, el Renacimiento es un periodo de esplendor que se dio en Europa. ¿Por qué de esplendor? Porque ustedes saben que había ya como cierta decadencia de invasiones, de invasiones de diversos grupos en tema de búsqueda de riquezas. Y ellos se encuentran, adivinen qué se encuentran, con un tesoro, el tesoro que había en América, el oro y la plata que se llevaron de América para Europa, y fue así como vinieron los españoles acá a buscar todo ese oro. Entonces ya había dinero para hacer
otro tipo de arquitectura, podían comprar materiales, y es cuando Inglaterra comienza a hacer unas luchas, unas guerras contra el gobierno español, y en ese momento la reina Victoria, quien reinaba Inglaterra, es cuando manda a Francis Drake, guerrero no, un pirata, como un pirata inglés. Pirata le decimos porque venía a invadir, pero le dieron el título hasta de Sir Era un corsario, Francis. profe. ¿Cómo? Era un corsario. Sí, un corsario. Y le dieron después el título de Sir, de señor. O sea, un Sir es un alto título de la reina. Y él, dicen los historiadores, bueno, la reina tuvo algunos amigos especiales, dentro de esos Sir Drake, y lo mandó acá a hacer invasiones en América. Sobre todo, ustedes saben que entraban a América por Colombia. Y fue cuando Sir Francis Drake invade Cartagena para tratar de atacarla y apoderarse. Pero como perdieron, entonces por eso no hablamos el inglés, también como si hubiésemos sido también vencido a los españoles por estos ingleses. Es así como adquieren todos estos países europeos los recursos para luego generar un esplendor. Entonces ya los reyes comenzaban a financiar las artes. Entonces ya tenían pintores, escultores, los que se dedicaban a las letras, a escribir. Entonces fue como una inyección económica la que hizo ese descubrimiento de América, donde despojaron de las riquezas a nuestros nativos indígenas y se llevaron todo nuestro tesoro de acá del continente. Luego, esa arquitectura renacentista se vio reflejada en los grandes palacios, las catedrales. Recuerden que venían de esa arquitectura medieval y comienzan a aparecer entonces una serie de edificaciones renacentistas, y aparecen estos señores. Brunelleschi, Filippo Brunelleschi, Bramante, El siguiente, Bramante, Miguel Ángel y Giulio Romano. ¿Quién fue Brunelleschi? Brunelleschi diseñó la cúpula de la iglesia de San Pedro en Roma, donde está el Papa actualmente. Y ellos eran quienes financiaban toda esta arquitectura y toda esta riqueza, los Medici, que ahí dijeron los Medicine, pero es los Medici. Los Medici eran una familia muy adinerada que también invertía en las artes. Y ahí estaba Miguel Ángel. Entonces Miguel Ángel estaba dedicado a la pintura, aquí Donato Bramante, la pintura, a la escultura, y es cuando aparece el famoso David de Miguel Ángel, La Piedad, etcétera, unas obras de arte muy buenas. Y también unos frescos o pinturas de Miguel Ángel en el interior de la cúpula de San Pedro. Y hay una famosa obra donde está Dios con el hombre así tocándose, casi con los dedos, se llama La Creación. Entonces, hay que conocer primero, chicos, cuando estamos hablando de historia y teoría de la arquitectura, el contexto histórico, por qué se dan las cosas. Vean que aquí ya estaban como que ellos estaban desgastados y casi quedando pobres de tantas luchas con los diferentes imperios, los bizantinos, los imperios de los turcos, ¿sí? Etcétera. Y luego ya aparece este descubrimiento. Y eso, cuando ya llegan a América, esta serie de edificaciones, es cuando aparecen edificios
clásicos en América. Aparece el Capitolio en Washington, que tiene... Entonces comienzan a aparecer toda esa serie de edificios en América, pero no en la primera etapa de la colonia. En la colonia hacían era viviendas con estilo colonial. Ya en la época de la República, que es alrededor de 1900, inicios de 1800, que cuando sale la independencia en muchos países de América, después de haberse dado en 1788 la Revolución Francesa, entonces empieza acá, esa Revolución Francesa influenció mucho el desarrollo y la independencia de los países americanos, y comienzan a traer estos nativos, hijos de españoles, pero criollos se le llaman los hijos de españoles nacidos acá, también relacionados con nativos de América, y el mestizaje que se dio entre todas estas razas, la afrodescendiente, que le llamamos hoy, la indígena y la española. Entonces comienza a hacer ya toda esa serie de edificaciones que eran similares a las que se venían dando allá en Europa. Entonces comienzan a aparecer aquí en nuestro continente esta serie de edificaciones similares a esta, porque era como una copia. Entonces las iglesias tenían una forma de cruz, de una sola crujía, con unas naves laterales como para adorar a algunos santos, y cuando se caían, cuando se caían las cúpulas y se deterioraban las cúpulas coloniales, entonces las reconstrucciones que se estaban dando, esas cúpulas coloniales, ya las hacían con una arquitectura renacentista. Y eso lo vemos reflejado en la cúpula de la iglesia aquí de Cartagena, en la catedral, y la iglesia de San Pedro Claver. También en la torre de reloj, como era más pequeña y quisieron darle mayor jerarquía, entonces ya fue una influencia del neogótico en esa intervención en la torre de reloj. Bueno, entonces si tienen, ¿qué características tuvo también este renacimiento? Que en el urbanismo, el renacimiento, comenzaron a hacer grandes vías, avenidas, comenzaron a aparecer ya barrios nuevos con arborización, con bulevares, con muchos parques. Ya parece como el renacimiento le da, y toda la poética le da un tema de amor a la naturaleza. Eso también se ve reflejado en la arquitectura con los grandes jardines y en los grandes parques. Entonces a veces se hacían unas superposiciones donde estaban las plazas, se superponen parques. Cuando en la época colonial habían plazas, a veces sobre esa plaza construían parques. Y ejemplo de ello aquí en Cartagena, yo siempre traigo ese ejemplo a Cartagena, que posteriormente hicieron el parque Simón Bolívar, ¿sí? Donde pusieron la escultura de Simón Bolívar, la estatua de Simón Bolívar, que antes era una plaza, eso ahí, ese lugar. Y también el Parque Fernández Madrid, donde era una plaza y tenía un aljibe, sí, para recaudar agua. Entonces, muy bien, chicos, ahora me van diciendo los integrantes que siguen el grupo del barroco. Me dicen, por favor, los integrantes: May Pino y Cristian Manuel Gómez Estrada. Listo. Y también me había dicho, ¿quién sigue? ¿Qué grupo sigue? Angie Hernández y Eder Balseiro. Ajá. Dale, Angie. Presento. Sí, claro.
Bueno, ¿Se escucha? Sí, Angie, un minutito, por favor. Balseiro, Francisco Javier Barreto, me dice que no te he puesto tema. Al final de la clase voy a poner los siguientes temas, ¿ya? Para a partir de la próxima clase empiecen a exponer. Listo, profe, gracias. Ok. Listo, Angie. Es todo tuyo el público. Dígame. ¿Usted me llamó? Yo he llamado a los que van a exponer porque no estamos llamando a lista. Ah, entiendo, profe. Acuérdense que no estamos llamando a lista ni estamos tomando nota. Entiendo, profe, Sí, por la situación de lo del paro. Los que no puedan exponer, no exponen y yo sigo con otro grupo o doy el tema. Ya, pero no estamos llamando a lista y la clase se está grabando. Bueno, continúa, Angie. Disculpa la interrupción. Angie. Angie, tienes el audio apagado. Eso. No se escucha. Tenías el audio apagado. Se salió la imagen. profe. Dígame. De seguro mi compañera lo hizo porque de pronto al compartir la pantalla no le agregó el sonido, entonces, ajá. Ah, es que era un video. Sí, señora. Ah, bueno, listo. Cierro yo acá. No se escucha. Agrégale el sonido, Angie. Todavía no se escucha. No. Mira, ve, tienes que al lado del micrófono una flechita. Cuando vayas a buscar esa flechita que vayas a activar el escritorio, arriba tienes que poner compartir con audio para que te pueda salir. No sale nada. ¿Desean que yo les comparta? Bueno, ya está saliendo, pero no se escucha. Actívalo ahí donde está el triángulo en la mitad. Y mi persona, Angie Hernández, le vamos a exponer sobre arquitectura. Y ahora sí. La arquitectura barroca se desarrolló entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. Aproximadamente surgió en Italia y desde allí se extendió a toda Europa. Se irradió también en América Latina por medio de la colonización. En la arquitectura barroca domina la riqueza ornamental, la monumentalidad, el afectismo, la teatralidad y la espectacularidad. Sin embargo, el barroco no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región. Este es un ejemplo de la arquitectura barroca. Baltasar Lougena, que es una iglesia en Santa María de la Salud en Venecia. Contexto y función de la arquitectura barroca. El barroco se enmarca al mismo tiempo en el fin de una era y el nacimiento de otra. Respondió de hecho a una época en crisis precipitada por la confrontación entre los avances científicos, la reforma y la contrarreforma, las guerras de
Angie, Religión, el crecimiento del absolutismo, porque Diego Angie, yo no escucho. profe, lo que pasa es que Angie lo paró. Yo a usted le iba a preguntar que si usted lo podía compartir porque es que mi compañera está teniendo interferencias con el internet. Ah, bueno, listo, ya. Profe, para que usted me haga el favor y lo comparta porque tengo el internet lento. Bueno, dale, dale. Y se rara mucho. Angie Hernández. Del 7 de abril o el 24. El 24, ¿no? 24. Espérense, yo comparto aquí. Tengo la voz como de terror. Buenas tardes, mi compañero Eder Balseiro y mi persona Angie Hernández le vamos a exponer sobre arquitectura barroca. La arquitectura barroca se desarrolló entre finales del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVIII. Surgió en Italia y desde allí se extendió a toda Europa. Se irradió también en América Latina por medio de la colonización. En la arquitectura barroca domina la riqueza ornamental, monumentalidad, el afectismo, la teatralidad y la espectacularidad. Sin embargo, el barroco no fue un estilo unificado, sino una tendencia que se interpretó de manera particular en cada país y región. Este es un ejemplo de la arquitectura barroca. Baltasar Lougena, que es una iglesia en Santa María de la Salud en Venecia. Contexto y función de la arquitectura barroca. El barroco se enmarca al mismo tiempo en el fin de una era y el nacimiento de otra. Respondió, de hecho, a una época en crisis precipitada por la confrontación entre los avances científicos, la reforma y la contrarreforma, la guerra de religión, el crecimiento del absolutismo, porque dijo la colonización en América. Dale, pues empieza a hablar. Ajá, me avisa. Dale ya. La expansión occidental y la colonización de América. La arquitectura barroca se convirtió en un brazo propagandístico de la iglesia, por un lado, y el poder de los reyes absolutistas por el otro. Por eso, el barroco fue la expresión del poder conquistado por los grupos de élite de aquellas sociedades, cada vez más complejas, incluso también de los sectores burgueses más adinerados. Bueno, a continuación, las características de la arquitectura barroca. Dinamismo compositivo y movimiento aplicado a la arquitectura. Como sabemos, la arquitectura barroca pretende otorgar a sus estructuras dinamismo compositivo en lugar del carácter reposado, renacentista. El movimiento será una de sus búsquedas principales. Esto se aplicará, por ejemplo, en el uso de ondulaciones para muros interiores y fachadas, así como también en las columnas. Un breve ejemplo del anterior es el Barromini, que es la iglesia de San Carlo al Quattro Fontane, que es en Roma. La siguiente característica es proyección arquitectónica policéntrica. Las edificaciones barrocas poseen diversos centros o ejes constructivos según la complejidad del diseño. En lugar de restringirse a figuras con un único eje central, como el círculo, Profe, se escucha bajito. Policéntrico mediante otras figuras o mediante nuevas atrevidas combinaciones de las figuras mencionadas. La siguiente es preferencia por la línea curva. La arquitectura barroca prefiere el uso de las líneas curvas y las superficies ondulantes. En este sentido, abandona las líneas rectas y las superficies planas. Preferencia por las plantas elípticas y mislíneas.
Como consecuencia de lo anterior, en el barroco se prefiere el uso de las plantas elípticas, aunque también formas complejas mixtilíneas, es decir, que combinan líneas curvas y rectas. Se usan también formas de la naturaleza para la proyección de plantas inusuales. Un ejemplo sería este, que es la Plaza San Pedro del Vaticano en Roma. La siguiente es la búsqueda de la infinitud. El propósito del dinamismo fue diluir los límites espaciales y crear un efecto de continuidad e infinitud mediante la forma abierta, que implica el suavizado de líneas y volúmenes segmentados. También se pretendió lograr este efecto por medio de la decoración. Otra es la riqueza ornamental e integración de las artes. El barroco admitió la riqueza ornamental de gran exuberancia, una decoración que recargaba todo el espacio. Los arquitectos se valieron de todas las artes, integrando arquitectura, pintura y escultura en un todo complejo. Fueron válidos también los juegos de espejos y las ilusiones ópticas, llamadas trampantojo. Estas últimas aplicadas en muros, bóvedas y cúpulas. Uso de la luz en función de los efectos pretendidos. En lugar de optar por una luz diáfana y natural, la arquitectura barroca se caracteriza por crear efectos atmosféricos mediante la manipulación y regulación en las entradas de luz. La búsqueda de los efectos del claroscuro es una constante. Nuevo uso de órdenes arquitectónicos. Los arquitectos barrocos desarrollan especialmente el orden salomónico, el orden colosal y las columnas tipo estípite, a los que eventualmente suman órdenes de estilo oriental. El orden salomónico, inspirado en la descripción bíblica del templo de Salomón, consiste en un fuste torso o entorchado cuya torsión suele dar 6 vueltas con frecuencia. Esta columna torneada es ricamente decorada con diversos motivos. El fuste salomónico se erige sobre una base y culmina en un capitel. Este último suele rematarse con motivos tomados de los órdenes clásicos conocidos, especialmente el orden toscano y el compuesto. El orden colosal o gigante. Este consiste en columnas colosales cuya altura se extiende a lo largo de varios niveles o plantas. Ya en el Renacimiento se hicieron proyectos con este tipo de columnas. Muchos no llegaron a construirse, pero su uso se hizo extendido en el barroco. Otro, el estípite. Pues esta es una palabra que designa a las columnas troncopiramidales, invertidas, las cuales son de origen micénico. Estas fueron utilizadas mucho en el barroco, especialmente en el barroco latinoamericano. Podían decorarse con todo tipo de formas vegetales, animales o antropoformas. Otros elementos arquitectónicos frecuentes fueron arcos ovales, elípticos y de doble curva, aletas o aletones, elementos decorativos en forma de ala, usado para ocultar las cubiertas o como solución estructural a los contrafuertes medievales. Volutas, adornos en forma de espiral, usados para el remate de capiteles, aletas y otros elementos arquitectónicos. Frontones de nuevo diseño, con referencia por los fragmentados o curvos. Ventanas ovales, curveadas y mixtas. Escaleras complejas, retorcidas y majestuosas. Nichos y hornacinas de uso frecuente. Introducción de óculos decorados en fachadas y techos. Evolución de la galería a sala de recibimiento para albergar colecciones artísticas. Como la cápula y las columnas. Un ejemplo de esto sería el Bernini, baldaquino de San Pedro, Basílica de San Pedro, en Vaticano, Roma.
Esta fotografía fue tomada por Rubén Ramos Blanco. En la arquitectura barroca de Italia se conoce la siguiente periodización. El barroco temprano. Esta se desarrolló entre 1584 y 1625, que abarca las primeras manifestaciones del espíritu barroco, de manera que aún pueden registrarse algunos aspectos de la arquitectura renacentista. La otra sería alto barroco. Se desarrolla entre 1625 y 1675. Es el periodo de consolidación del barroco, donde el estilo define su verdadera identidad. Entre sus máximos representantes están Bernini y Borromini. La otra sería barroco tardío, periodo que va de 1667 a 1750. Coincide con la expansión del barroco a América y con el declive progresivo de la influencia del papado tras la muerte del Papa Alejandro VII. Esta obra, como pueden observar, tiene aletas con remate en volutas, frontón quebrado, fachada entre pilastras y entablamento curvo. Esta obra se llama Bernini y es una iglesia San Andrea al Quirinale y está ubicada en Roma. Arquitectura barroca en Francia. La arquitectura barroca francesa fue el principal instrumento de propaganda de los monarcas absolutistas. Luis XVIII, Luis XIV y Luis XV, estos fueron los franceses que destacaron en la arquitectura palaciega y urbana, dispuesta al servicio del poder absolutista francés. Además, servir a la causa política. Este estilo fue aplicado por la alta burguesía en la construcción. Bueno, siguiente, con la arquitectura barroca en España. En términos generales, se pueden referir 4 estilos en la arquitectura barroca española. Primer barroco, abarca desde finales del siglo XVI y hasta buena parte del siglo XVII. Bebió de la inspiración del estilo de Juan Herrera y se caracterizó por su austeridad, que por veces llegaba a dar una imagen sombría, muy lejana a la vivacidad del barroco italiano. Segundo barroco, se caracteriza por abrir paso paulinamente a una mayor ornamentación. Estilo churrigueresco, plenamente vigente en el siglo XVIII. Se caracterizó por la exuberancia decorativa impulsada por el estilo de los hermanos Churriguera. Estilo bornónico. Este es preferido por la dinastía de los Borbones, que optó por un estilo afrancesado de rasgos académicos y clasicistas, opuesto al churrigueresco. Se caracterizó de los arquitectos. Jerónimo de Balbas, que de 1663 a 1748. Introdujo el estilo estípete, diseño y construyó el retablo de los reyes de la catedral. El otro arquitecto fue Lorenzo Rodríguez, quien nació en 1704 y murió en 1774. Realizó el diseño y la ejecución del sagrario de la catedral. Un ejemplo sería la Catedral Metropolitana de México, como lo dijo ahorita. En la izquierda está la portada del sagrario por Lorenzo Rodríguez. En la derecha, el altar de los reyes por Jerónimo Balbas. Otro ejemplo digno de mencionar es la iglesia de San Francisco Javier de Tepozotlán, Estado de México, hoy parte del Museo Nacional del Virreinato. Arquitectura barroca en Perú. En la arquitectura barroca de Perú señalamos como ejemplo la Catedral del Cusco, conocida también como Basílica de la Virgen de la Asunción. Como arquitectos participaron Juan Miguel de Beramendi, que desarrolló el plan inicial e inició los trabajos, pero no pudo continuar por problemas legales. El otro arquitecto fue Juan Correa. El siguiente fue Miguel
Gutiérrez Cencio. Fue el responsable del trazado y los muros de la basílica. Este es la Catedral del Cusco o Basílica de la Virgen de Asunción. Seguimos con la arquitectura barroca en Ecuador. En la arquitectura barroca de Ecuador podemos mencionar como ejemplo la iglesia de la Compañía en Quito, realizada a partir de los planos traídos desde Roma. Participaron en ella varios arquitectos y constructores. Entre ellos estaban Martín de Aspitarte, Gil de Madrigal y Marcos Guerra, entre otros. Aquí podemos observar la iglesia de la Compañía, Quito, pues esta es la fachada principal. Y muchas gracias y gracias por su atención. Muchas gracias por su Bueno, como podemos ver, la arquitectura barroca es un periodo posterior de la arquitectura renacentista y las características son que había una mayor decoración en algunos elementos que tenían que ver con la representatividad de la naturaleza. Era un arte mucho más elaborado y mayormente recargado que el del Renacimiento. Se dio también en algunas iglesias acá en América, como en Perú, en México, y vemos aquí en Cartagena, dentro de ese barroco, la portada de la iglesia del Palacio de la Inquisición, donde es una portada realizada en piedra coralina, ¿sí? Con unas volutas, que también las volutas son características de ese periodo barroco. El Palacio de la Inquisición en Cartagena, donde hacían tortura a las personas que aquí. Como pueden, aquí. Bueno, espérense. Como pueden ver aquí en la imagen, entonces había una arquitectura colonial, sencilla, con elementos de poca riqueza, y posterior a eso le colocaron toda esta portada barroca con estas volutas que se colocan aquí, y es más recargada que la que se puede ver en otro de los edificios coloniales de la ciudad, ¿ya? Entonces, la vemos ahí, la vemos en este aspecto, en esta otra imagen. Creo que la gran mayoría de las casas del centro son de ese estilo, ¿no, profe? ¿Cuál? De ese estilo, así barroco y con ese tipo de balcones. A mí ese tipo de balcones me gusta bastante. No, es que el balcón es colonial en Cartagena. Este es de la primera, este colonial viene de la arquitectura medieval, ¿ya? Pero después que viene ya el Renacimiento es que le colocan la portada barroca, que es recargada. O sea, este balcón no es barroco, lo barroco es la portada, el balcón no. Discúlpeme un minutico que estoy atenta a la prueba. Aló. Bien, gracias a Dios. ¿Quién continúa?
Continúo yo, profe, ya comparto. ¿Puedes compartir, por favor? Shaira, ¿sí? ¿O comparto yo? No, profe, ya comparto. Un momentico. Ok. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Shaira Pérez y esta es mi presentación sobre arquitectura moderna. Primero que todo, ¿qué es la modernidad? La modernidad abarca lo arquitectónico y lo urbano, creado por un proceso de transformación social y cultural. Tuvo su desarrollo en Europa, con particulares características en cada país, después de la Revolución Francesa y a medida del avance de la industrialización del siglo XIX. Shaira, espérate un momento, Shaira. Ok, profe. Es que antes viene la arquitectura industrial, que es de Santiago Marrugo, porque vamos en un periodo cronológico. Ok, profe. ¿Oíste? Disculpa, sino que para no pasar de manera abrupta de una a otra, Sí, exacto. Santiago Marrugo, por favor, conectarse. Profe, yo soy compañero de Santiago Marrugo y por favor, ¿nos puede compartir la pantalla? Es que nosotros hicimos un video. ¿Comparto yo? Sí, señora, el video está en los archivos de nosotros dos. El video tiene como fecha de publicación el 16 de abril, por favor. Buenas tardes, compañeros de clase y profesora. Hoy les venimos a hablar sobre la arquitectura industrial. Mi grupo está conformado por mi persona, Santiago Marrugo, y mi compañero, Daniel Hernández. En actividades a lo largo de la historia. Así, la arquitectura industrial tuvo que ver con la revolución industrial. Y es que Está bastante bajito el volumen, hay que subírselo todo, chicos. Esta revolución sucedió en la segunda mitad del siglo XVIII y con ella la humanidad adquirió nuevas necesidades, especialmente lo que vino a denominarse la industria. Ya venían siendo las fábricas, maquinarias y trabajadores. ¿Qué es la arquitectura industrial y cómo surge? Esta surge a que se tenían necesidades y se necesitaban diseños con edificaciones nuevas para poder tener estas utilidades y darles un mejor proceso. Entonces, la arquitectura industrial se dedicó al diseño de las edificaciones que las nuevas sociedades marcadas por los cambios que trajo esta revolución tecnológica requerían. Hoy en día se puede decir que si la arquitectura en general diseña estéticamente las construcciones, la arquitectura industrial diseña las construcciones destinadas a albergar maquinaria de las empresas, fábricas o cuyo empleo de espacio sea netamente utilitario, más que artístico. El objetivo de esta arquitectura y su finalidad. La arquitectura industrial engloba a todos aquellos edificios que son construidos o adaptados a la producción industrial, cualquiera que sea o fuese su rama. En esta área el criterio a tener presente es la funcionalidad.
hablaré de los materiales que se utilizaban en esta arquitectura. Previamente vamos a ver un video corto donde abre un poco más para tener una idea de lo que vamos a hablar a continuación. El siglo XIX es un siglo de eclecticismo histórico en el plano artístico, debido a las diferentes corrientes que convergen. Nuevos materiales de construcción surgidos a raíz de la revolución industrial permiten una nueva arquitectura. Las exposiciones universales, como la de Londres en 1851 y la de París en 1889, permitieron a las naciones exhibir innovadoras construcciones que maravillaron a sus visitantes. La primera exposición universal fue la Great Exhibition, celebrada en Londres en 1851 bajo el título Gran Exposición de los Trabajos de la Industria de todas las Naciones. Luego vendrían muchas más y se inauguraría una larga tradición que llega hasta nuestros días. El Crystal Palace de Joseph Paxton, construido en Hyde Park, supuso un hito en la tecnología constructiva del hierro fundido. Era un edificio prefabricado con módulos. En 1854, la estructura se trasladó al sur de Londres con un aspecto modificado y finalmente, en 1936, se destruyó por culpa de un incendio. Las estructuras de hierro en las siguientes exposiciones cada vez serían más ambiciosas. En París, en 1889, se exhibieron dos obras maestras de la ingeniería: la Galería de las Máquinas y la estructura más alta del mundo, la Torre Eiffel. Estos edificios estaban construidos en un hierro refinado que se aproximaba a la composición del acero. Este material se comportaba mucho mejor a tracción. Bueno, hablar de la revolución industrial supone hacerlo de nuevos materiales y de nuevas edificaciones. Por esta parte, el crecimiento demográfico precisaba de nuevos edificios como viviendas, fábricas, estaciones de ferrocarril, museos, bibliotecas, etc. Pues las ciudades crecieron a un ritmo vertiginoso durante el siglo XIX y en este siglo cuando surgen los altos hornos donde se trabajaba un nuevo material, el hierro fundido. La fundición y los aceros supusieron una auténtica revolución arquitectónica al salvar grandes vanos con piezas rectas. Otro material novedoso, el cemento artificial junto al acero, moderniza y racionaliza la arquitectura moderna. ¿Por qué? Por sus ilimitadas formas estructurales, por crear espacios de grandes dimensiones, por su facilidad de empleo y por su rapidez a la hora de montar dichas estructuras. Tenemos así materiales como el hierro, el vidrio, el cristal, el acero y el hormigón que se resumirán seguidamente. El hierro. El hierro fundido surge en el siglo XVIII, aunque el material se conoce desde la prehistoria, pero en Grecia y en Roma prefieren el bronce, ya que resistía mejor a las inclemencias del tiempo, eso sí, solo como trabazón, como pieza de unión, es decir. No como pieza básica de la estructura, así se emplea durante la historia del arte, sin olvidar su uso en armas y herramientas de trabajo, en puertas de templos y capillas totalmente decoradas, incluso en ajuares tanto religiosos como civiles. El vidrio, fusionando a altas temperaturas una mezcla de arena y carbonato sódico o potásico a la que se le añade pequeñas cantidades de carbono cálcico, magnesio, aluminio y otros cuerpos. Sostiene una sustancia mineral. El vidrio al cristal se le conoce por su nombre desde el siglo XV, por ser lo más transparente de la industria del vidrio. Un cristal que se forma por el vidrio potásico y el cal. Desde entonces y hasta el siglo XIX se empleó únicamente cerrando vanos, pero poco a poco los muros se iban liberando. Los distintos nuevos materiales facilitaron el crecimiento total con el cristal. Una vez más, los procesos industriales influyen en el desarrollo de las nuevas construcciones. El acero. Si el hierro fundido es el rey en la primera mitad del siglo XIX, el acero lo destrona en la segunda. Lo hace porque es más resistente y es más elástico, además de poder producirse en grandes cantidades y de calidad. Es cierto que el hormigón moderno surge en 1849, aunque no se emplea en arquitectura hasta 1883. Así, acero y hormigón artificial reinan durante todo el siglo XX. De vuelta al acero, esta trabaja a flexión y resiste como si fuera a compresión. No hay límites para construir cualquier estructura, ya sea vertical u horizontal.
teniendo así los rascacielos y todo tipo de amplios interiores en edificios públicos, ayuntamientos o museos. Queda claro que con el acero se puede construir cualquier estructura, ya que se comporta sin problema a todo tipo de tensiones, además de poder combinar en cualquier material. El hormigón, o también conocido como el cemento artificial, se obtiene por calcinación hasta el punto de función de mezclas dosificadas a base de caliza y arcilla con producción de clinker, es decir, un compuesto vertificado de silicatos, aluminatos, ferritos, cal, magnesia. Son cementos conocidos como Portland, pues en la ciudad inglesa donde por primera vez se prepararon en 1824. Pero ¿cuánto tarda en fraguar el mortero que se obtiene a mezclarse con agua? Entre 12 horas. Tenemos dos tipos de hormigones, hormigones en masa y hormigones armados. Los primeros son más dóciles, pues se adaptan a cualquier molde, toman cualquier forma de precisar la estructura. A partir de estos surgen los segundos, formados por la inclusión de armaduras metálicas. El nuevo material se diseña partiendo de una base de adherencia entre el acero y el hormigón, es decir, el hormigón trabaja a compresión y el acero a tracción. Es pues un material universal y estable, válido para cualquier estructura. Un ejemplo de esto puede ser el Crystal Palace, diseñado en 1850 y construido en 1851. Esta estructura portante se realizó íntegramente de fundición de hierro forjado, ya que en aquel entonces era el metal con el que la industria estaba más familiarizada. La Torre Eiffel también fue una de estas grandes obras en este siglo, ya que tuvo muchos materiales que se utilizaban en este siglo, y aparte de eso, su diseño, que fue hecho por Gustavo Eiffel, y se construyó en 1887, de 1887 a 1889. También la Galería de Máquinas, que fue una de las primeras obras en demostrar las máquinas que se estaban obteniendo en esa época, y que fue una de las más fundamentales en esta, construida en 1885, y la empezaron a construir en 1885 y la terminaron en 1889 en Francia, París. El Museo d'Orsay, ubicado en París, como podemos observar, su estructura está compuesta por hierro y por cristal, que es una de las características principales de esa arquitectura. También podemos observar que tiene un radio demasiado extenso, ya que en esa arquitectura lo más importante era el espacio. El Royal Pavilion, aunque en esta ocasión no tomó una imagen adecuada donde mostrara su radio, donde es extenso, pero lo que podemos observar está constituida por hormigón y por cristal, que son los que más complementan. En la parte de sus capillas observamos que ahí está el material del hierro con el cristal, que genera esa luz, que es lo que más les gustaba que era lo que más gustaba en esta arquitectura. El Palacio de Westminster. A mi parecer, esta es una de las obras más hermosas de la arquitectura industrial, por su elegancia y por su calidez, por todo. Su estructura observamos que está compuesta por hormigón, por hierro y por cristal, y tiene también un radio demasiado extenso y que cumple con todas las características de la arquitectura industrial. Para finalizar, le mostraré un cuadro de comparación donde se encuentra la construcción tradicional y la industrial. Principalmente empezaré por la tradicional. Equipo de trabajo, poco especializado, poco conocimiento, la burbuja inmobiliaria bajó aún más en el nivel. Industrial, altamente cualificada tanto en fábrica como en solar. Detalles constructivos, tradicional. Cada arquitecto tiene los suyos y va perfeccionándolos. Difícil control de calidad en obra. Industrial,
Muy contrastados existen arquitectos y técnicos del sistema y arquitectos y técnicos que utilizan el sistema. Alto grado de control de calidad en fábrica. Bueno, el audio de esta presentación se estuvo bastante reducido, bastante. Estuvo en partes alto, pero podemos ver que la arquitectura de la época industrial se da en Europa generalmente a partir del desarrollo de la industria y se comenzaron a crear grandes ciudades generalmente alrededor del mar, cerca al mar Mediterráneo, y ahí se comenzaron a desarrollar unas industrias y entonces aparece esta arquitectura industrial con acero, hierro y otra serie de materiales, ¿ya? ¿Cuál es uno de los legados de la arquitectura industrial? La Torre Eiffel, como un elemento que se dio en la Exposición Universal de 1889, cuando varios países hacían unos elementos y decidieron dejar la Torre Eiffel ahí en París. También está el Palacio del Crystal Palace, el Palacio del Cristal, como unos edificios donde empezaba a aparecer ya el vidrio, el acero. Importante que en esta arquitectura de la era industrial aparece también el sistema de alcantarillado, que eso lo que permite es que ya se disminuya el número de personas, de muertes, producto de las pestes, por los desechos orgánicos, toda la serie de excretas que se lanzaban en algunos sitios. Entonces permite ya que se disminuya el tema de las pandemias por ese tipo de contaminación. Y se dan muchas ciudades en esta arquitectura industrial. ¿Por qué? Porque mucha población emerge del campo hacia la ciudad y es cuando se empiezan a construir edificaciones en altura, multifamiliares, ya desaparece la vivienda individual y empiezan a aparecer los grandes torres de edificios de apartamentos. ¿Sí me están escuchando? Sí, señora. Sí, profe. Entonces, ahí exclusivamente aparece el acero como elemento nuevo dentro del desarrollo de la arquitectura, ¿ya? Ahí habían mostrado algo del Palacio del Cristal, pero no pude mostrar nuevamente la imagen. Ya se la voy a...
Palacio de Cristal. Joseph Paxton. Londres, 1851. Para la primera exposición universal, que tuvo lugar en Londres en 1851. Francia, 1880. Francia, 1889. El Palacio de Cristal. Joseph Paxton. Londres, 1851. Para la primera exposición universal, que tuvo lugar en Londres en 1851, Paxton ideó un pabellón extremadamente ancho y con 5 naves. Con 600 metros de longitud, 120 metros de anchura y con una altura máxima de 34 metros. Este edificio abarcaba un espacio enorme que solo estaba separado del mundo exterior por una cubierta de vidrio y hierro. Lo revolucionario del edificio no fue solo la experiencia del espacio, sino que se trataba del primer edificio compuesto única y exclusivamente de piezas prefabricadas y estandarizadas, y de esta forma, se convirtió en la obra pionera de la construcción racionalizada Gimpel, Han, Historia de la Arquitectura. De la Antigüedad a nuestros días, Kahneman, p. 75. Foto hacia 1910. El edificio fue destruido por un incendio en 1936. La arquitectura moderna. Dos corrientes espaciales. La arquitectura funcional. La arquitectura orgánica. Bauhaus. Arquitectura funcional. Escuela de Alemania de Le Corbusier. Chicago. 1880-1890. De Le Corbusier. Francia. Siglo XX. Bauhaus. Alemania. Periodo de entreguerras. W. Gropius. Art Nouveau. Arquitectura orgánica. Frank Lloyd. Antonio Gaudí. Wright. Víctor Horta. Bélgica. Fines del siglo XIX. Frank Lloyd. Wright. Estados Unidos. Siglo XX. Antonio Gaudí. Barcelona. Principios del XX. Bruno Cevi. Saber ver la arquitectura. Análisis comparativo. Arquitectura funcional. Producto del pensamiento. Pretende lo universal. Aspira al sistema, a la regla. Las leyes, estática. Basada en la geometría. Estructura concebida como un mecanismo en el que los elementos están dispuestos según un orden absoluto, según un plan preconcebido. Estilismo. Formas regulares. Arquitectura orgánica. Producto intuitivo. Búsqueda de lo particular. Forma múltiple, dinámica. Independiente de la geometría elemental. Estructura concebida como un organismo que crece según leyes propias en armonía con sus funciones y con el entorno. Naturalismo. Formas irreguales. Bruno Cevi, Saber ver la arquitectura. La Escuela de Chicago. El Auditorium, Sullivan Erler. 1887-1890. El Auditorium de Chicago es la primera obra del equipo formado por Euler y Sullivan. Es un edificio de complejo programa, destinado a funciones de teatro y de la ópera, para 6.000 espectadores, hotel y oficinas. Los protorrascacielos de Chicago habían insistido en la estética del bloque, pensando las fachadas como un elemento de simple cerramiento externo. Para Sullivan, en el Auditorium, la fachada cobra vitalidad propia, estableciéndose la gradación y densificación de macizos y huecos, como en los palacios del 400 florentino. Los primeros pisos son de granito en rústica, mientras que los altos, de arenisca, se engloban en una serie de arcos, sobre las que se apoyan los pisos del remate. El resultado es la estratificación compensada en sentido vertical y horizontal, y la comprensión del edificio como un todo íntegro y no como la simple multiplicación de plantas que eran los protorrascacielos al uso. Sullivan, Almacenes Carson, 1889. La forma sigue a la función. Sullivan, Warranty Building.
Arquitectura orgánica. El Art Nouveau. Nace en Bélgica con la obra de los arquitectos Victor Horta y Van de Velde. Fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un precursor, William Morris. Morris creó un revival cultural en la Inglaterra victoriana que se basaba en las artes y los oficios de la época medieval como paradigma de la primacía del ser humano sobre la máquina. En 1861 creó una empresa de decoración. Se dedicaron al diseño y producción de obras decorativas como esculturas, trabajos en metal, vidrieras y alfombras, trabajos destacados por su belleza y finura inspirados por el movimiento Arts and Crafts, que trataba de dar a objetos de uso diario esas cualidades. El movimiento se extendió por Europa y Estados Unidos a lo largo de generaciones y contribuyó al desarrollo del Art Nouveau. Y su obra se caracteriza por la acentuación de los elementos decorativos, especialmente en aquellos que consideraba característicos del arte medieval. En sus escritos políticos trató de corregir los efectos deshumanizadores producidos por la revolución industrial proponiendo que las personas disfrutaran con la artesanía. En 1884 ayudó a crear la Liga Socialista. Victor Horta. La Casa Tassel. Bruselas, 1895-1900. Edificio Pablo Ferrando. Peatonal Sarandí Montevideo. Casa Van de Velde, 1895-1897. Bruselas. Lámparas Tiffany. Casa Gulliman. Pocitos. Montevideo. Antonio Gaudí. El gran libro, siempre abierto y que conviene esforzarse en leer, es el de la naturaleza. Los demás libros han salido de este y tienen, además, las intervenciones y equívocos de los hombres. La luz es la madre de las artes plásticas. La arquitectura es la medida y ordenación de la luz, la escultura es el juego de la luz, y la pintura es la reproducción de la luz por el color, que es la descomposición de la luz. Casa Batlló 1905-1907. El Parque Güell. Arquitectura orgánica en Estados Unidos. Frank Lloyd Wright. Para Wright la aspiración de continuidad espacial tiene una vitalidad mucho más expansiva. Su arquitectura se centra en la realidad palpitante del espacio interior, y niega por tanto las formas volumétricas elementales. La planta libre es el resultado final de una conquista que se expresa en términos espaciales, partiendo de un núcleo central y proyectando los vacíos en todas las direcciones. Es natural que el drama volumétrico que de ello deriva posea una audacia y una riqueza insospechadas por los funcionalistas y su misma insistencia sobre elementos decorativos, indica una voluntad de liberación del rigor del primer racionalismo europeo. Bruno Cevi, Saber ver la arquitectura, ps. 85 y 86. Casa Robbie. La Casa de la Cascada 1935-1937. Familia Kaufmann.
Bueno, chicos, ahí estuvimos viendo el Crystal Palace y la Torre Eiffel como arquitectura industrial, y luego toda una serie de listados de arquitectos como Sullivan, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Walter Gropius, y una serie de edificaciones de estos arquitectos que nos reflejan también la arquitectura moderna, ¿sí? Bajo el principio de la funcionalidad, que era más a lo que el lado que se iba Le Corbusier, donde decía que la forma debía seguir a la función, y la arquitectura orgánica, pero no solamente lo orgánico desde el punto de vista de la forma, sino orgánica en la relación con la naturaleza, que fue la obra de Frank Lloyd Wright con su famosa Casa de la Cascada. Y también vimos alguna obra de Antoni Gaudí, que sí es una arquitectura orgánica formal. Bueno, ahora pasamos a una profundidad mayor de esta arquitectura moderna. Que la arquitectura moderna entonces surge a finales del siglo pasado, en 1910, 1920. La apoya mucho la escuela de la Bauhaus en Alemania, donde en esa escuela ya se unió las artes con la técnica, y surgieron grandes expositores de la arquitectura moderna como Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Walter Gropius y otra serie de arquitectos que llevaron esta arquitectura a nivel mundial. Entonces, el que más escribió sobre esto fue, bueno, también hay un libro que se llama Ornamento y Delito de Adolf Loos, que para mí es considerado el padre de la arquitectura moderna, porque fue el primero que comenzó a hablar de una arquitectura lejos de la decoración, que ornamentar era un delito. Entonces, veamos ahora la exposición de su compañera, Shaira, sobre la arquitectura moderna. ¿Listo, Shaira? Listo, profe, ya comparto. ¿Vas a compartir, sí? Sí, profe. Bueno. Estoy compartiendo. Bueno, nuevamente buenas tardes. Mi nombre es Shaira y esta es mi presentación sobre arquitectura moderna. Primero que todo, ¿qué es la modernidad? La modernidad abarca lo arquitectónico y lo urbano, creado por un proceso de transformación social y cultural. Tuvo su desarrollo en Europa, con particulares características en cada país después de la Revolución Francesa y a medida del avance de la industrialización del siglo XIX. Este es un término muy amplio, ya que abarca el conjunto de corrientes de la arquitectura que se desarrolló a lo largo del siglo XX en todo el mundo. En total, es una contraposición de la arquitectura del siglo XIX, en donde los detalles, la estética y la ornamentación eran los temas primordiales, sumándole la utilización de materiales y la falta de maquinaria. Este movimiento tuvo un estilo arquitectónico que tiene sus orígenes en Europa y los Estados Unidos, que nace en la década del siglo XX como respuesta a la industrialización acelerada y los cambios sociales. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales y de tecnología avanzada, rechazando así ideas y estilos antiguos tradicionales e históricos. Esta arquitectura enfatizó la función, la simplicidad y la racionalidad, creando nuevas formas de expresión con una nueva estética. Este movimiento moderno también dio como resultado edificios modernos caracterizados por líneas limpias, formas geométricas simples, formas cúbicas puras, ventanas alargadas, techos planos y espacios interiores funcionales, flexibles y abiertos, con estructuras planas expuestas que se consideraron apropiadas para todas las naciones y culturas. Características. Una de las principales características fue la simplificación de las formas, la ausencia de ordenamiento y la renuncia consciente a la composición académica clásica.
la cual fue sustituida por una estética con referencia a las distintas tendencias del arte moderno, como el cubismo, expresionismo, el neoplasticismo, el futurismo, entre otros. El cubismo, el cual fue un movimiento artista que surgió durante el siglo XX, donde intentaron mostrar objetos en 3 dimensiones sobre una superficie plana, formas geométricas con un predominio de líneas rectas, y se inclinaban por tonos neutros como los tonos grises, blancos, verdes claros y marrones. El expresionismo, el cual fue un movimiento cultural que surgió a principios del siglo XX, partió de la deformación de la realidad para expresar de forma más subjetiva la naturaleza y el ser humano, y también enfatizó la expresión de los sentimientos y las emociones. El neoplasticismo, el cual su intención era de representar la totalidad de lo real y expresar la unidad de la naturaleza. Sus características fueron las líneas y colores puros, no utilizaban la simetría, utilizaban formas geométricas con ángulos rectos, y su uso de la realidad del objeto para poder llegar así a la abstracción. El futurismo, el cual fue un movimiento literario donde también hubo una ruptura con la tradición estética del siglo XIX. Se gestó en las postrimerias, la cual para la Iglesia Católica significaba muerte, juicio, infierno y gloria, de una generación signada por la Segunda Revolución Industrial, que fue desde el año 1870 al 1914. En la que el conocimiento científico y de tecnología eran responsables de una profunda transformación, ya que la utopía futurista alcanzaba incluso la idea del ser humano, que aspiraban por medio de la creación de automóviles, telégrafos y aviones, un verdadero salto cualitativo a la civilización. Otra característica fue que esta arquitectura moderna aprovechó las posibilidades de los nuevos materiales como el hormigón armado, el acero laminado, el vidrio plano en paneles, para la construcción de altas y fuertes estructuras en grandes dimensiones. Otra característica fue la creación de grandes plantas y secciones ortogonales, las cuales generalmente eran asimétricas, con ausencia de decoración en las fachadas y grandes ventanales horizontales, conformados por perfiles de acero con espacios interiores luminosos. Otra característica fue que hizo que la función social de la arquitectura se reafirmara a través de los años, llevando así al desarrollo de nuevas técnicas constructivas a partir de la Revolución Francesa. Otra característica fue la búsqueda de un lenguaje propio que se adaptara a las nuevas necesidades, como el aumento de población, el desarrollo de las grandes ciudades, el desarrollo tecnológico. Para ello se utilizaron nuevos materiales, no solo con un valor estructural, sino también con un valor estético. Y otra característica y última fue la preferencia con las superficies desornamentadas, en donde se predominaba el color blanco y las formas simples con volúmenes geométricos como lo son el cilindro, el cubo y la esfera. Algunos de los edificios de este movimiento podemos encontrar Villa Saboya, construida desde el año 1929, ubicada en Poussy, diseñada por Le Corbusier. Otra obra fue la Torre del Banco Dominio, construida desde el año 1967, ubicada en Toronto, diseñada por Mies van der Rohe. Otra fue el Centro John Hancock, construida desde el año 1969, ubicada en Chicago, diseñada por Skidmore, Owings y Merrow. La Casa Lowell, construida desde el año 1929, ubicada en Los Ángeles,
diseñada por Richard Neutron. Bueno, algunos de los representantes de esta arquitectura moderna encontramos a William Morris del Reino Unido, Antoni Gaudí de España, Frank Lloyd Wright de Estados Unidos, Walter Gropius de Alemania, Ludwig Mies van der Rohe de Alemania, Le Corbusier de Suiza, Philip Johnson de Estados Unidos, Frank Cohen Gehry de Canadá, Richard Meyer de Estados Unidos y Norman Foster del Reino Unido. En conclusión, esta arquitectura se encargó de diseñar y construir para el bienestar funcional de la sociedad en sí, ya que proporciona el entorno físico en el que vivimos expresión humana en el tiempo como arte, proporcionando una forma de expresión creativa que lleva a la sociedad a mirar su espacio de vida y el medio ambiente en general de diferentes maneras. Bueno, aquí doy por finalizada mi presentación. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Shaira. Bueno, listo, profe. Ahora voy a decirle a los chicos los grupos que seguirían. Ana Riaño ya expuso, ¿no? Profe, no me ha dado tema. Ah, bueno, dale pues. Entonces, ahora después de la arquitectura moderna, vas a exponer obras de esa arquitectura moderna, 3 obras de Le Corbusier. Va a profundizar en él. Tú y tu grupo. Cristian Gómez. Ah, ya pasó. Mario Marrugo. Mario. Casa de la Cascada. De Frank Lloyd Wright. Diana Agudelo. Ay, yo soy profe. ¿Sobre qué voy a exponer? ¿Cómo? Yo no tengo tema, profe. Por eso yo no Por eso te voy a dar el tema. El tema va a ser Mies van der Rohe. Vamos a profundizar un poco la arquitectura moderna con unos arquitectos destacados. Ok, profe. Paulina, tú y tu compañero o compañera. ¿Oíste, Diana? Paulina. Señora. A mí me toca ver a la arquitectura moderna. ¿Cómo? Profe, ¿me escucha? Sí. A nosotras nos toca, bueno, a mi compañero, toca arquitectura posmoderna. Posmoderna. Sí, señora. Bueno, listo. Manuel Murra. Profe. Profe, a mí no me ha dado tema y a mi compañera tampoco. Por eso, Manuel Murra y compañero. Les voy a... ¿Estás ahí, Manuel? Sí, profe. El compañero, profe. Bueno, a Manuel le voy a dar... Ahí a Manuel le va a tocar
Manuel Murra va a tener a Norman Foster. Norman Foster. Juan Sebastián Rodríguez. ¿Estás ahí? Zaha Hadid. Carlos Velosa. Carlos se retiró. Profesora, Carlos. no me falta tema. Bueno, dale, Carlos. Eres Carlos, ¿no? Sí, sí, señora. Bueno, Carlos, tú vas a hablar de deconstructivismo. Deconstructivismo. Mira cómo lo escribo. Deconstructivismo. Bueno, entendido. Luis Felipe Franco. Luis Felipe. Profe, perdón. El arquitecto que me tocó es Miles, ¿qué? No escuché bien el nombre, el apellido, Mies perdón. van der Rohe. Mies. A Diana Gudelo. Diana Gudelo, sí. Mies van der Rohe, ahí está. Danilo Salas. No vino hoy, ¿verdad? Bueno, no le voy a llamar a Danilo. Naishara Chams. A Naishara Naishara está asistiendo. Yo soy su compañera. Bueno, a Naishara y a su compañera le toca minimalismo. Carolina Not. Sí, profesora. Smart Grow. ¿Y tu compañera quién es? Ronald, pero ¿me puedes repetir? No escuché bien. Smart Grow. Ah, bueno, voy a compartirle para que vean los nombres, cómo se escriben. Profesora, disculpe que le interrumpa. Mi compañero Luis Franco está pidiendo que si puede revisar el chat. Bueno, listo. Smart City. Francisco, profe, a mí tampoco. Baldovino, Javier, profe, buenas tardes. Disculpe, usted no me ha puesto tema. Danilo de Sala. Ah, a mí tampoco. Danilo está aquí en clase, bien. Juan Sebastián Rodríguez, a mí tampoco. Chicos, estoy aquí. Luis Felipe Franco y Salas, listo. Ya les voy a dar los temas. Franco. Luis Felipe Franco. En deconstructivismo. Reinculjas. Y aquí a Danilo de Salas y Teresma. Por lo menos hablan de 3 obras de esos arquitectos, ¿oyeron? Ahí están. No sé los compañeros. Vamos por la arquitectura moderna. Entonces, hay arquitectura moderna y posmoderna de Mabel. Pero la de Mabel no va a pasar la próxima, la de Mabel pasa después. Viene Le Corbusier. La de la arquitectura posmoderna, profe. Sí. Okay. Bueno, viene ese día, pero después de haber hablado de Le Corbusier, de la Casa de la Cascada, de Mies van der Rohe, es otra, posmoderna, Paulina, con esta de acá arriba. Norman Foster, Zaha Hadid, deconstructivismo, pues viene Reinculjas, Peter Eichmann, minimalismo, Smart Grow, Smart City y Luisa Fernanda Giraldo,
y su grupo va a hablar de BIC. BIC, un grupo de arquitectura que se llama BIC. ¿Ya? Listo, profe. Entonces, me imagino que este grupo de compañeros tienen sus otros parejas aquí en estos que siguen. Entonces, en la próxima que expongan le doy a los que van quedando. ¿Oyeron? Profesora. Una pregunta. Usted le puso tema a Julieta. Julieta. Julieta, yo no he visto a Julieta. ¿Julieta bueno, qué? No me acuerdo el apellido. Bueno, a mí Daniela Ávila. Que yo soy compañera de ella. O sea, ella es mi compañera. Daniela Ávila. Sí, profe. Daniela, no te he puesto tema aún, pero yo no he visto a Julieta en lista. ¿No será que Julieta es otro nombre? Un segundo nombre. No sabría decirle, profe. Aquí a Julieta. Era la primerita. No, ella no. China, Egipto, que ella no estuvo. Bueno, vamos a colocar a cuando estén hablando de arquitectura, Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer, cuando estén hablando de la arquitectura moderna. Y por acá Rubén Ruiz se retiró. Carol Blanco también se retiró. Daniel Felipe Hernández, ¿estás ahí, Daniel? Sí. A Daniel le toca Luis Barragán, su compañero, que es mexicano. 2 obras de Luis Barragán. Profe, yo ya expuse. ¿Quién? Yo ya expuse con mi compañero Santiago Marro. Ah, ok. Hoy. Bueno, Yusef Halal. Profe, estoy con Luisa. Bermúdez. Tienen tema, Luisa Fernández. Vic. Ajá. Profesora. Ximena Giraldo, yo estoy con Ana Riaño. Me puso tema otra vez. Bueno, entonces, ¿qué tema les tocó? Le Corbusier. Bien. Ese era. Nos tocó tres obras de Le Corbusier, profe. Jimena Le Corbusier. Profe. Y Erasmo, ya tienen grupo. Sí, soy con Francisco. Pues me toca el tema ese, profe. Smart City, sí. Con Francisco Barreto. Sí, profe. Bueno, se los coloco allá los dos, ¿oyeron? Listo. Okay. Preparar esos temas para la próxima. Estén preparados desde la próxima. Hay unos que son muy cortos, por eso esta vez vamos a avanzar más. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos estamos viendo algunos el próximo jueves con el favor de Dios y los demás el día martes de la próxima semana. Que descansen. Usted igual, profe, adiós. Chao, que se mejore. Chao, chao. Gracias, muy amable.
Chao, Chao. Que se mejore, profe. Chao, profe. Tenga cuidado.